Amén, pues gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos habla, ¿verdad? Se cumple su palabra, que dice lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? Él escogió y gracias a Dios. Estamos en una conferencia el día de hoy, parece, ¿verdad? Y gracias a Dios porque es bueno. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la visión que tiene el pastor de darle oportunidad a los jóvenes, que sigan adelante, que se preparen. Y gracias a Dios por esta iglesia, ¿verdad? Que Dios la está bendiciendo. Cada vez que venimos, ¿verdad? Vemos su bendición sobre ustedes. Gracias a Dios por ello. Vamos a Hechos capítulo 6. Les voy a leer aquí versículo 1. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Verdad? Vemos aquí este pasaje en el libro de los Hechos. Todos sabemos que el libro de los Hechos es la historia de la primera iglesia cristiana que hubo sobre la tierra, ¿verdad? Empieza la iglesia con 12, luego se multiplica 120, luego 3,000, 5,000 y una iglesia creciente y floreciente ahí en el libro de los Hechos. Y bueno, toda iglesia que va creciendo, van creciendo las responsabilidades, van creciendo el trabajo, van creciendo las necesidades, y todo va creciendo, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo dice que crecía la iglesia. Y dice, no es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios para andar atendiendo viudas, para andar sirviéndole a la gente. Busquen gente de la misma iglesia que apoyen la obra, que sirvan en la obra, ¿verdad? Y claro, esos hombres tenían que tener requisitos. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y que les iban a encargar un trabajo. Miren, esta noche, ¿verdad?, les quiero hablar un poquito de seamos cristianos fieles. Seamos cristianos fieles. Hay mucha necesidad de que seamos cristianos fieles, ¿verdad? Aprender a ser fieles. ¿Por qué debo de aprender a ser fiel? Mire, le voy a leer un versículo en 1 Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Dice aquí la palabra de Dios: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué debo de aprender a ser un cristiano fiel? Porque tenemos un Dios fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a sus pactos, fiel a sus hijos, fiel en perdonar, fiel, ¿verdad? Dios a su creación le es fiel. Y Él quisiera, ¿verdad?, que fuéramos cristianos fieles también nosotros. Y aún la palabra nos dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire qué pacto tiene el Señor con nosotros, qué compromiso, que a pesar de que muchas veces somos infieles, Él permanece fiel. Seamos cristianos fieles, hermanos. Tal vez no podamos ser todo lo que Dios quisiera que fuéramos, pero vamos a aprender a ser fieles. Hay escasez, ¿verdad?, de gente fiel, que se levante una nueva generación de cristianos fieles, de buen ejemplo. Le voy a leer un poquito el concepto de ser fiel. Dice, alguien fiel es constante en sus efectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza puesta en él. Un cristiano fiel está sujeto a la Biblia, está fiel a Dios en leer su palabra, en orar, en asistir a la iglesia.
obediente, ¿verdad? A cada servicio, a cada compromiso que tiene la iglesia, servir, ser fiel en el trabajo, fidelidad en el matrimonio. Necesitamos aprender a ser fieles. Que Dios nos ayude a ser fieles a nuestras responsabilidades y obligaciones que tengo en este mundo. Ser fiel en su obra. Y mire algo bien importante aquí, la fidelidad va de la mano con la lealtad, ¿verdad? Esa es otra enseñanza, pero la lealtad. ¿Por qué debo de ser una persona fiel y leal? Por la causa de Cristo, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener que vencer el orgullo, vamos a tener que vencer el yo para tener lealtad. Lealtad, ¿verdad? Un compromiso. A veces vemos que los narcotraficantes son leales a sus líderes, ¿verdad? Ellos tienen pactos con la muerte y tienen lealtad. Un soldado del ejército tiene lealtad. Y muchas veces ellos no saben ni a quién sirven ni por qué sirven, pero los cristianos servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y debemos de aprender a ser leales con el Señor, leales con el siervo de Dios, ¿verdad? Qué bendición que Dios les ha dado un pastor, y hay iglesias que no tienen pastor, ¿verdad? Lo leemos en su palabra, lo vemos en la realidad. Algunos hombres fieles, Abraham, Nehemías, Dios encontró el corazón fiel de Nehemías. Dios quiere hacer pactos con nosotros, con sus promesas. Moisés, ¿verdad? Fue un fiel en el servicio a Dios, en la casa. David, un hombre fiel. Urías, Zacarías, Daniel. Le voy a leer un versículo en Daniel 6:4, ¿verdad? Varios nombres en el Antiguo Testamento de gente que aprendió a ser fiel. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué tremendo ejemplo de Daniel, ¿verdad? Podemos leer todo el libro de Daniel. Hay muy pocos personajes en la Biblia que empezaron bien, vivieron bien y terminaron bien. Y entre ellos está Daniel. Daniel, ¿verdad? Un hombre fiel. No pudieron hallar falta, no pudieron hallar vicio en él, ¿verdad? Qué tremendos son los vicios hoy en día, esclavizan, destruyen, y tanto curiosidad tiene el hombre por los vicios. Y Daniel, ¿verdad? Vimos que desde la juventud él propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? No llenarse de la basura que este mundo nos ofrece. Y bueno, para ser hombres fieles, bueno, vamos a tener que disciplinarnos, ¿verdad? Como se nos ha hablado, como se nos ha dicho varias veces. Vamos a tener que levantarnos temprano, vamos a tener que mantenernos enfocados, no perder el enfoque. Es bien fácil desenfocarse, aprender a disciplinarse, a esforzarse un poquito más. Vamos a tener que ir de la mano con la puntualidad. Los cristianos debemos de aprender a ser gente puntual. Somos mexicanos. ¿Y qué nos caracteriza a los mexicanos? Llegamos una hora tarde casi a todo, ¿verdad? Al trabajo, a muchas cosas. Y bueno, y no les hablo de la costa porque tenemos otras famas todavía peores todavía, ¿verdad? Gente fiel en el Nuevo Testamento: Timoteo, Tíquico, Epafras, Onésimo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Gente fiel, ministros, siervos de Dios. Es bueno que empecemos, hermanos, a ser cristianos fieles. Fidelidad no tiene nada que ver del clima. Si hace frío, si hace calor. ¿Cuántas veces hay hermanos que hablan? ¿Por qué no vino al culto? Ah, mira, es que vino nublado, chispió, ¿verdad? Y ya con eso, ya, ¿verdad? No tiene que ver con el clima, y aún también la fidelidad no tiene que ver con nuestro ánimo. Vamos a tener que ser fieles aún desanimados, ¿verdad? Lo peor que puede hacer un cristiano es decir: no voy a la iglesia porque estoy desanimado. Es lo peor que puede hacer. Véngase a la iglesia aunque esté desanimado, aunque esté problemado, aunque la mujer se la haga cansada, ¿verdad? La fidelidad no depende de las circunstancias, de las condiciones, sino un compromiso, un pacto con nuestro Señor. El hombre fiel se esfuerza cada día para agradar a su Señor, hace todo lo posible de servir, ser útil, aprender a tener un buen testimonio, ¿verdad?
Vamos a ver un versículo más nada más, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué bendición que alguien nos ha enseñado, pero es nuestra responsabilidad enseñar a otros, ¿verdad? Esos hombres fieles, gente que aprende a ser fiel, ¿verdad? Entonces vimos ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos del Nuevo Testamento y ejemplos de la vida real, ¿verdad? El hermano Abraham, hombre fiel, hermana Lili, Margarita, gente fiel, es una bendición verles en la iglesia fieles, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos.